Amigas y amigos, una valiente mujer, una exdiputada en Bolivia, interpuso una denuncia penal contra los responsables de llevar a cabo el golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales. En la lista figura Luis Fernando Camacho y esto verdaderamente ha llamado poderosamente la atención. Pero además, te quiero informar de estas lecciones bolivianas muy importantes para América Latina luego de este contundente triunfo con un 55.1% de respaldo popular a Luis Arce, quien es el actual presidente en Bolivia, luego de ese golpe de Estado contra Evo Morales. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este 1 de diciembre del 2020. Comienza el mes decembrino, las fiestas de fin de año, pues estamos ya prácticamente en la recta final de este año 2020, bastante polémico, bastante interesante, hechos históricos, la pandemia que vino a cambiar prácticamente pues toda la dinámica política, económica, social, en todo el planeta, el COVID-19 que también afectó a Bolivia. Y es justamente de este país suramericano del que te quiero informar el día de hoy. Le dimos un puntual seguimiento a todo este conflicto político que se dio en Bolivia en el contexto también de la pandemia del COVID-19 tras el golpe de Estado contra Evo Morales. Y vaya, ahora ya con el nuevo presidente Luis Arce, luego de todo lo que tuvieron que enfrentar, esa persecución judicial, esa persecución policíaca, persecución política por parte del gobierno interino de Yanine Áñez, que se le fue con todo a Evo Morales, prácticamente querían ya enterrarlo políticamente, dejarlo fuera de Bolivia, tuvo que pedir asilo, hay que recordar, estuvo en México, estuvo en Argentina, hoy está en su tierra amada, como dice el propio Evo Morales, pero en este escenario hay lecciones de Bolivia para toda América Latina. Te quiero dar a conocer, me parece a mí un digno análisis, vale la pena retomarlo del portal RT Bolivia, pero antes te quiero informar de esta noticia bastante interesante y con esto vamos a comenzar. Y resulta que una exdiputada boliviana, una mujer, escuche usted, denuncia penalmente a los responsables del golpe de Estado contra Evo Morales. En la demanda están señalados el opositor Luis Fernando Camacho, el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Calimán, y también se menciona al exdirector de la Policía Nacional, Yuri Calderón. Es interesante esto porque pues muchos pensaron que esto iba a quedar así, que ya el MAS IPSP recuperó el gobierno, Luis Arce ya es el nuevo presidente, Evo Morales ya regresó a Bolivia y que las cosas iban a quedar ahí. Pero Luis Arce ha sido muy enfático, no hay venganza política, no hay persecución política. Va a ser la ley, la justicia en su propia dinámica, en su propia lógica, en su propio proceso que obviamente a partir de las denuncias penales que se interpongan, pues se le dará curso a cada una de ellas. La exdiputada del Movimiento Socialismo, Lidia Patí, interpuso una denuncia penal contra el líder opositor de extrema derecha, Luis Fernando Camacho, el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Calimán, y el exdirector de la Policía Nacional. Y vaya que todos pensaron que no se iba a tocar a esta persona, pero ya se menciona a Yuri Calderón por su presunta responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Hemos puesto una demanda ante el Ministerio Público porque nadie está haciendo seguimiento, porque ellos están libres, tranquilos y han desestabilizado económicamente, políticamente, han desestabilizado nuestro país, dijo Patti, según da a conocer la agencia de noticias Fides. La exdiputada masista señaló a Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz y candidato presidencial en los pasados comicios, y a su padre, José Luis Camacho Prada, de supuestamente negociar y pagar a los uniformados para perpetrar el golpe. La demanda interpuesta ante la Fiscalía de La Paz acusa a la familia Camacho,
a Calimán y a Calderón de los presuntos delitos de sedición, conspiración y otros más, como el que estás leyendo aquí en pantalla y te lo voy a sombrear. Algo de antecedente del golpe de Estado, esto vale la pena, contra Evo Morales. En medio de las fuertes protestas en Bolivia tras los resultados electorales de octubre de 2019, Morales anunció unos nuevos comicios. No obstante, la presión de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional lo obligaron a renunciar a la presidencia el 10 de noviembre de 2019. El mandatario anunció esta decisión después de que Calimán le sugirió, en nombre de las Fuerzas Armadas, dejar el poder ante la escalada de conflicto que atravesaba el país. Calderón también se sumó a la exigencia contra Morales. Y bueno, este es un tuit que da a conocer RT en su cuenta oficial. Morales pide a opositores que no hagan daño al pueblo de Bolivia. Evo Morales pide a los opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho que no maltraten a hermanas y hermanos al renunciar como presidente de Bolivia. No hagan daño al pueblo boliviano. Es lo que dijo el 10 de noviembre. Aquí está la fecha, 10 de noviembre de 2019, Evo Morales. Este video yo no te lo quiero exponer para que aprovechemos el tiempo, pero tú puedes buscar aquí en este canal todos los videos que se difundieron. Hay información importante de todo lo que aconteció en esa fecha. Y bueno, aquí dice esta información: tras el golpe de Estado, Morales huyó a México para salvar su vida y la ex segunda vicepresidenta del Senado de Bolivia, Yanine Áñez, se autoproclamó presidenta interina de Bolivia. A finales de diciembre se difundió un video en redes sociales en donde Camacho admitía ante colaboradores que su padre había acordado con el ejército y la policía que no salieran a responder a las movilizaciones en contra de Morales. Escuche, eso está bien tremendo aquí. Este es el mensaje que el propio Evo Morales también publicó en su momento en su cuenta oficial de Twitter. Camacho confirma que cívicos hablaron con militares y policías para derrocar a mi gobierno. Fue un golpe de Estado, pese a que Áñez, Mesa y el propio Camacho intentan negarlo. El video es una prueba irrefutable. La justicia debe actuar contra los golpistas y genocidas. Y bueno, este es el video que también en su momento te lo di a conocer el 28 de diciembre de 2019. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan con la policía de la misma manera. Fue él, aseguraba Camacho en esa grabación. Durante un año, el gobierno de facto de Áñez usó a las instituciones de seguridad y justicia para perseguir a personas vinculadas con Morales y con el MAS, según documentó la organización Human Rights Watch, defensora de los derechos humanos. Han presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición y otros más, como el que estás aquí leyendo, señaló la organización en un informe. Pese al golpe de Estado, el pasado 8 de noviembre, el MAS regresó al poder con el contundente triunfo de Luis Arce en las elecciones presidenciales. Morales también pudo volver a su país al siguiente día tras su exilio en Argentina. Y bueno, en este contexto vale la pena pues destacar este otro dato que resulta muy interesante. Oposición al MAS junta sus pedazos para las elecciones de 2021 en Bolivia y pues están obviamente tratando de rescatar lo que se pueda. Tras la imponente victoria del MAS en las elecciones generales de octubre pasado, los partidos de oposición quedaron golpeados y sin capacidad de reacción. En las semanas finales del año se apresuran para definir sus candidatos para las elecciones subnacionales de marzo de 2021. Los partidos de oposición al movimiento al socialismo intentan rearticularse. Fueron aplastados por la derrota que sufrieron en las urnas el 18 de octubre, cuando Luis Arce fue electo presidente de Bolivia con el 55.1% de los votos. Mientras todavía intentan asimilar el fracaso electoral, las agrupaciones políticas del candidato y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y del conservador Luis Fernando Camacho, Creemos, analizan a quienes presentarán como candidatos para las elecciones subnacionales del 7 de marzo del 2021. En esa ocasión se elegirán gobernadores y asambleístas para 9 departamentos del país. También se definirán alcaldes, concejales y otras autoridades para los 339 municipios de Bolivia, muchos de los cuales se encuentran en territorios indígenas, donde también presentarán sus candidatas y candidatos. Ahorita conformamos los comités políticos que van a elegir las personas que van a candidatear. Se va a elegir a la propia gente.
no vamos a hacer acuerdos ni convenios con ningún partido político, dijo a Sputnik Héctor Tamo, presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, en la región amazónica. Desde las últimas elecciones, a las organizaciones indígenas se les permite inscribirse y presentar candidatos como si fueran partidos políticos. Vamos a presentarnos en todos los ámbitos, hasta para gobernador, afirmó Tamo, desde la sede de su organización en San Ignacio de Moxos, en el centro norte. Según el líder del pueblo mojeño, la campaña para los pueblos indígenas se está poniendo complicada, porque se han enojado las otras agrupaciones políticas, tanto de oposición como de oficialismo. Se han enojado porque se nos ha otorgado derecho a participar en todos los cargos. Pero por más que se molesten, nosotros somos autónomos y la Constitución nos respalda, aseguró. Y vaya que hay una nueva vitalidad política del MAS. Actualmente, el MAS recuperó su fortaleza orgánica, nuevamente bajo el liderazgo del expresidente Evo Morales, quien finalmente pudo regresar al país en noviembre. El partido se mueve como una maquinaria bien aceitada en todas las poblaciones, donde las bases se encuentran seleccionando a sus candidatas y candidatos. Las listas se cierran este 19 de diciembre. Las diferencias internas que mantuvo el MAS, producto del golpe de Estado sufrido en noviembre de 2019, comienzan a saldarse y a reducirse con la presencia del líder Aymara, quien no deja de tener reuniones con sectores sociales afines a su partido en todo el país. Por otro lado, están los partidos de derecha que siguen aturdidos por un resultado electoral inesperado. A lo largo de noviembre se dedicaron a exigir al Tribunal Supremo Electoral una auditoría a las elecciones generales. Otros sectores menos democráticos dedicaron su tiempo a golpear las puertas de los cuarteles para pedir a las Fuerzas Armadas que evitaran la asunción del nuevo gobierno del MAS. Pero los tiempos electorales forzaron a la oposición a abandonar su duelo. Las elecciones subnacionales serán el 7 de marzo y el plazo se termina junto con el 2020 para definir sus candidaturas. La forma en que pueden enfrentar al MAS otra vez en las urnas va a determinar si la hegemonía del partido de Evo permanece indiscutible en el país hasta 2025. Y Santa Cruz, que nunca fue del MAS, es un caso muy específico, muy especial. En los 14 años del MAS en el poder, hubo un solo departamento donde nunca pudo ganar la gobernación, Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia. Es el departamento más grande del país, con el 33% del territorio nacional y 2 millones de habitantes. Además, es un centro de poder económico, agroindustrial e hidrocarburífero, y por consiguiente político, donde tiene más fuerza la oposición al partido de Evo. El 18 de octubre pasado, ahí los votos a Luis Fernando Camacho llegaron al 44% y superaron al MAS, que quedó en segundo con el 36% del conteo local. Tercero, Mesa con el 17%. Si bien el rechazo al MAS es mayoritario en la capital, posee muchas ciudades intermedias donde la figura del líder Aymara se impone. En marzo de 2021, el oficialismo de nuevo intentará ganar la gobernación cruceña, aprovechando el viento de cola que trae de las elecciones nacionales. Así las cosas, la oposición sabe que no tiene asegurada su victoria en la gobernación, pero sí la tiene en la alcaldía cruceña. Aquí es donde cuenta con más posibilidades Camacho, líder de Creemos. Todavía hace cálculos para decidir si va por el trofeo mayor que se le podría escapar o si va a lo seguro y se queda como alcalde de uno de los municipios más grandes del país en demografía y en recaudación. Y bueno, la caída de Comunidad Ciudadana es algo que también vale la pena comentar. La propuesta de Comunidad Ciudadana se erigió con la exclusiva finalidad de evitar la continuidad del MAS en el poder. Ya hundida en las elecciones pasadas, se evidencia que esta agrupación carece de despliegue e influencia territorial en el país, todo lo contrario que el partido de Morales. En el departamento amazónico de Beni, Creemos y Comunidad Ciudadana firmaron un acuerdo para trabajar en conjunto. Así quieren evitar lo que les ocurrió en las últimas elecciones, la división de los partidos de la oposición que terminó beneficiando al MAS. Desde su cuenta de Facebook, Camacho resaltó el acuerdo. Esa unidad en torno a principios y a una visión de desarrollo, ojalá la podamos replicar en todo el país para avanzar en la defensa de la democracia y frenar el autoritarismo del MAS. Quieren frenar el autoritarismo del MAS, según ellos. Así es como lo posteó. Camacho, que viene de una familia de empresarios cruceños, era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz en la semana del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019. Fue uno de los primeros en pedir la renuncia del entonces presidente luego de las cuestionadas elecciones del 20 de octubre del año pasado.
Dejó su puesto en el comité para fundar Creemos y postularse a la presidencia. En los últimos comicios obtuvo el 14% de apoyo en el país. Además de la oposición de derecha, Morales también tiene una posición progresista o de izquierda, que en los últimos años criticó las políticas públicas del MAS poco amigables con el planeta, como la construcción de hidroeléctricas en el oriente boliviano o la intención de tender una carretera por medio del territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, entre Cochabamba y Beni. Cuando fue el golpe de Estado el año pasado en este sector, defendían que se trataba de una revolución ciudadana. En las últimas elecciones votaron mayoritariamente por Mesa. De cara a las elecciones de marzo de 2021, me parece interesante que la oposición progresista o de izquierda al MAS están en una disyuntiva. De un lado está un partido al cual no han apoyado, del otro lado están los sectores más conservadores y retrógrados del país, dijo el analista Damián Andrada, quien nació en Argentina y reside en Santa Cruz de la Sierra. En las elecciones del 2018, la oposición del MAS por izquierda tenía un candidato a nivel nacional como Carlos Mesa, pero a nivel departamental no tienen un candidato que tenga esa potencia de ser electo, evaluó Andrada, quien es magíster en Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina. Para las elecciones nacionales, donde Carlos Mesa fue el segundo más votado, se construyó su candidatura desde el centro. Así pudo captar votos de la izquierda no masista, comentó Andrada, y especificó: dentro de quienes observaría como sectores de izquierda progresista están el sector vinculado al ambientalismo, a los pueblos indígenas y al movimiento de mujeres. Según Andrada, son tres sectores que en algunos casos estaban en contra del MAS. Encontraron en la figura de Mesa un candidato que les era más digerible que Camacho, quien entró con una Biblia al Palacio Quemado. Ahora la pregunta es, ante un escenario subnacional, ante la ausencia de ese candidato de centro, ¿cómo actuarán los votantes de izquierda no masista? ¿Insistirán con una figura que no sea parte del MAS ni de Creemos? ¿O ante esa polarización se volcarán al MAS? Se preguntó. A su juicio, quienes votaron por Mesa van a definir cómo se van a dar las próximas elecciones. Así está este panorama, muy interesante en Bolivia, la verdad. Lecciones para toda América Latina. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.